el return? Este return lo que sirve es para entregar esta variable, pues o cualquier variable, digamos, devolvérsela a quien sea que llame primer punto. Es decir, hay otro archivo que está aislado a este, pues de hecho el parcial pues está hecho por un montón de archivos. Eh, entonces hay otro archivo que está llamando este primer punto. Y para él saber el resultado de este primer punto, necesita que la función return le haya entregado algún valor. Es más o menos como funciona la lógica. Cuando veamos el tema de funciones o cuando tiene orientado a objetos, este tema digamos, va a ser muchísimo más claro lo que está pasando acá por dentro. Pero return básicamente es una función que nos permite devolver un valor. Entonces este primer punto entrega un valor. ¿Cuál valor entrega? El valor de la salida. Esto no lo deben modificar. De hecho, por eso aquí pues les pongo que el código va desde acá abajo hasta acá. Pero por si acaso sí, esto lo que hace es devolver un valor. De hecho, lo utilicé también en el del factorial. Sí, para... Sí, sí, me acuerdo. Y ahí se utilizaba para devolver el número que nos daba el factorial. Acá es muy parecida a la lógica. Aquí entonces, ¿qué va a devolver? Va a devolver una lista de nombres. Y aquí va a devolver otra lista de nombres. Tengan en cuenta que para el tercer punto, miren que aquí dice tamaño cero. Esto no tiene lógica, ¿cierto? Pues no hay una regla de tamaño cero. Pero es porque el tamaño lo deben encontrar ustedes. Le damos el tercer punto. Encontrar y almacenar los nombres de los estudiantes que tengan máximo 20 años y cuyo GPA sea menor a 3. ¿Cuántos son? No sabemos. ¿Cuál es la lógica? Primero tienen que contar cuántos son y luego de contar cuántos son, ese conteo, digamos que lo guardé en una variable llamada n, y aquí le pongo n, ya sé que la salida tiene el tamaño correcto y ahí sí voy a almacenarlos. Esa es como la lógica detrás de esto. Igual lo pueden hacer con listas y si lo hacen con listas no necesitan saber el tamaño de la regla, que es la ventaja. ¿Qué más preguntas tienen? Pero entonces yo, ¿en qué parte puedo verificar si lo que yo hice está bueno? Pues, o sea, yo dónde comparo el valor de la salida mía con la que tú tienes. ¿No voy a entender? Sí, claro que sí, Ana. Como este todavía no está funcionando, no lo puedo mostrar con este, pero lo puedo mostrar con uno del semestre pasado. Veanlo ahora acá. Este es uno de los parciales del Voy a cerrar este. Cierro la consola. Voy a utilizar un parcial, el del semestre pasado. Y se veía más o menos así. Entonces el primer punto, no recuerdo exactamente qué les pedía, eh, pero voy a poner acá, supongamos que hice un proceso y la salida me dio igual a 3. Ya voy a responder la pregunta ahora. Entonces acá uno lo ejecuta y me muestra cuáles eran los datos de entrada. De los datos de entrada eran estos de acá. El primer punto, él esperaba un 7 y yo le dije que la salida era un 3. Pues después de haber hecho un proceso acá me dio 3. Entonces aquí me dijo que él esperaba era 7 y le recibió 3. Para el segundo punto él esperaba estos tres nombres y yo no le di ninguno. Entonces me dice, consideran el 0% de los datos. Para el tercer punto me dice, no, se recibieron datos. Para el cuarto punto me dice, no, se recibieron datos. Nota final, 0. Y es básicamente así como funciona. Supongamos que acá yo sí guardar unos nombres. Voy a aquí guardar unos nombres así cualquiera, int, y que va desde 0 hasta i menor a salida.length y más, y voy a guardarme los primeros nombres. Entonces salida en la posición i igual a nombres en la posición i. Y voy a hacer de hecho esto mismo acá en el tercer punto. Voy a cambiarle acá el tamaño a 5, solo para mostrar pues como la nota que me daría. Y ese también a 5 y aquí ya está. Entonces me dice algo como eso, me dice cuáles son los datos, me dice que el primer punto tenía que haber dado 2 y medio 3, obviamente está mal. El segundo punto está comparando estos nombres que tenían que darme con los que yo le dije que daban, consiguieron 0% de los datos. En el tercer punto hay un error porque no me dio la cantidad correcta. Él esperaba solo un dato y yo le pasé 5 datos. En el cuarto punto él esperaba 2 datos
y la salida que recibió fue con 5 datos, así que la nota final fue 0. Y pues si alguno de ellos me hubiera dado, la nota me habría dado un numerito más alto. Pero es a través de esta misma consola que le va diciendo la nota 1. Siempre que uno ejecute, es decir, uno puede mostrar en la consola lo que uno necesita. O sea, si yo aquí quiero mostrar, por ejemplo, la salida, console.writeLine, salida, los puntos más salida en la posición. También lo puedo hacer y aquí pues lo encuentro. Esto es lo que yo imprimí en la consola. Pero aparte de lo que uno imprima, pues el fijo va a imprimir otros datos que son los de la comparación del parcial. ¿Queda más claro con esto la pregunta, Ana? Sí, profe, gracias. Listo, súper bien. Y ahora respondiendo a la Realmente, pregunta de Abraham, hay un formulario que yo les comparto, está entre el enunciado del parcial, pues el parcial viene con esto y con un documento de texto con las instrucciones. Busquemos acá uno que yo ya tenga con este por ejemplo. Entonces acá les doy un formulario, en este formulario ustedes van a poner su nombre, su usuario de Discord, el enlace del video, enlace a archivos adicionales suponiendo que quieran adjuntar algo adicional, de cuál curso son, pues acá pondrían fundamentos de programación y ya envían el formulario y ya pues aquí como está el enlace del video y el nombre de ustedes, ya ahí se verifica el video. Luego lo que me llega a mí es algo como esto, que están los videos, los enlaces de ustedes, yo pongo, pues, pongo unas observaciones, los monitores también ponen otras observaciones, el feedback, la nota, etcétera. Y bueno, pues ya uno mirará cada uno de los videos viendo la... De hecho, este fue uno del curso de programación gráfica, debían modificar un efecto. Entonces acá pues se nota más o menos cómo fue el proceso, acá empieza a hacer el paso a paso, el de ustedes pues va a ser con visual lo que se va a estar viendo todo el tiempo. Y ya por acá hay un marcador de tiempo, que es muy importante que pongan los marcadores de tiempo. Aquí está, inicio del proceso, el resultado. En el resultado lo que se muestra es el resultado completo funcionando. En el resultado se les mostrarían en consola que efectivamente les da para sacarse el 5, la nota que hayan sacado. Lo ejecutan varias veces porque como sabemos que los datos son aleatorios, entonces pues lo ejecutan varias veces. Y luego otro marcador de tiempo de dónde está la sustentación y aquí es donde empieza a hablar y a explicar paso a paso cómo lo hizo. En este ejercicio pues de programación gráfica, como había una parte que necesitaba calcular unos datos, pues aquí de hecho también explicó eso. La idea es que expliquen todo de forma muy detallada, ya que eso lo tenemos en cuenta pues igual la calidad de explicación como parte de la sustentación, en este caso pues del parcial. Supongo que con eso le queda clara la pregunta a Abraham o alguna duda adicional. Y alguien más iba a preguntar, no sé si era Pablo o quién. sí, profe. Digamos, otra opción puede ser hacer como un directo, pues desde YouTube y luego dejarlo guardado. Debería funcionar igual. Sí, yo la razón por la cual no pongo directos, inclusive yo antes les pidiera que me compartieran pantalla en tiempo real, pero podría ser que a alguien se le caiga el internet en ese momento, entonces se cae el live o se le cae la señal, o no, no es que se le caiga, sino que es un poquito intermitente, o sea, es funcional, pero se pixela mucho. Entonces yo creo que utilizar live solo es buena opción si está seguro de que su internet es suficientemente bueno para eso. Porque como está grabando en tiempo real, puede que se alcance a ver pixelado en algunas partes. Si se ve pixelado y no alcanzo a leer, pues la nota no la puedo poner como correcta porque no puedo garantizar que efectivamente esté bien. Mientras que si uno graba y luego sube el video, pues va a la fija que va a grabar a la máxima calidad que el sistema de captura que yo utilizaba le permita. No sé si Pablo, si con eso sí me hice entender porque sí se puede, pero no lo recomiendo. Sí, profe, tiene toda la razón, es verdad. Listo, súper bien. Listo, gracias. Ahora voy a pasar entonces al tema de listas. Las listas son muy parecidas a los arreglos, pero tiene una particularidad y es que no necesitamos decirle el tamaño. Miren que cuando creamos un arreglo siempre le decimos, voy a crear un arreglo de datos. Y este arreglo tiene 5 datos. Obligatoriamente tuve que haberle dicho el tamaño. O le dije el tamaño o le dije los datos que lo componen, que implícitamente le estoy diciendo el tamaño. Mientras que las listas no requieren saber el tamaño.
De hecho, tiene una particularidad. Los arreglos no les puedo cambiar el tamaño. Si yo a un arreglo le cambio el tamaño, vamos a verlo. Voy a crear un proyecto nuevo acá. Donde tendré mis proyectos, no sé. Bueno, abriré el del parcial. Entonces, cuando yo tengo un arreglo, int datos igual a, y le voy a ordenar los datos. Tiene un 3, un 5, un 8 y otro 3. Y luego acá voy a mostrar esos datos. De esta forma. Datos. Aquí está. Ya me muestra los datos. Y ahí está bien. Pero ahora yo le digo, yo ya no quiero que sean 4 datos. Yo quiero que sean 5 datos. Yo no puedo llegar y cambiarle como datos en la posición. Esta es posición 0, 1, 2, 3. Yo no puedo decirle datos en la posición 4. Voy a agregar otro dato que son 7. Acá me sale un error. Y de hecho es una excepción. Me va a bloquear el programa de índice fuera de rango porque esta posición no existía. Vamos a utilizar la otra anotación. Igual a new int. Le digo, son 4 datos. El dato en la posición 0 va a ser un 3. El de la posición 1, 2 y 3. Este va a ser un 5, un 8 y 1. Datos cualquiera. Este es el máximo número que tengo acá, porque caben 4 datos. Dato 1, dato 2, dato 3, dato 4. Este de acá lo voy a quitar, ahí me funciona bien. Si pongo este de acá, pues me sale un error. Entonces uno podría pensar como, bueno, pero yo le puedo cambiar el tamaño tomando esta línea y diciéndole que ya no son 4, sino que son 5. Y voy a decirle que datos en la posición 4 va a ser el 7 que quería guardar ahorita. Pero miremos qué pasa. Los datos anteriores que tenía, que eran 3, 5, 8 y 1, desaparecieron. Entonces, la lógica es, ¿yo puedo cambiarle el tamaño a un arreglo? No. ¿Qué fue lo que hice acá? Lo que hice acá fue crear un arreglo nuevo. De hecho, miremos que aquí la palabra new, pues es una palabra clave acá. Estamos creando un nuevo arreglo, ya que al arreglo anterior no podemos cambiarle el tamaño. Esa es una de las desventajas más grandes de utilizar los arreglos. El arreglo yo tengo que saber el tamaño desde antes, le digo el tamaño, puedo trabajar con él, puedo guardarle datos, pero no puedo modificar su tamaño en ningún momento. En el momento en que yo trate de cambiar el tamaño, lo que estoy haciendo es creando uno nuevo y borrando todos los datos anteriores. Mientras que la lista no tengo que decir el tamaño y puedo aumentarle datos o inclusive removerle datos. Puedo hacer un montón de operaciones que implican modificación de los datos. ¿Cuándo debería utilizar arreglos? ¿Cuándo debería utilizar listas? Si yo desde antes conozco la cantidad de datos, utilizo arreglos. Porque ya tengo ese conocimiento a priori, ya sé desde antes que cuántos datos son y puedo operarlos. Cuando no conozco la cantidad de datos, es más fácil utilizar listas. Uno podría pensar, bueno, si una lista puede hacer lo mismo que puede hacer un arreglo, ¿por qué no utilizar siempre listas? El tema ya es un tema de optimización. Los arreglos de datos son más óptimos, son más rápidos para el procesador que las listas. Por el hecho de que ya usted les definió el tamaño y ya no va a cambiar, entonces no, digamos que la arquitectura interna de esto es muy sencilla y la lectura de ellos es muy sencilla, mientras que como esto es una arquitectura más robusta que permite hacer cambios, la lectura de ellos es más lenta. Entonces, la lista puede hacer todo lo que puede hacer un arreglo, pero si yo sé que puedo utilizar un arreglo porque no va a cambiar, es mejor utilizar un arreglo por temas de optimización. Y si no sé cuántos datos son, utilizo una lista. Entonces vamos a ver acá, en un arreglo, voy a hacer un ejercicio que es encontrar la unión de dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B.
Encontrar la unión es tomar todos los datos del conjunto A y del conjunto B. Este pues igual acá tengo el enunciado por si alguien quiere hacerlo para practicar. Este no lo puse pues como obligatorio. Tengo estos dos conjuntos, A y B. En el momento en que yo hago la unión, tengo que tener algo en cuenta, que si aquí estaba el 6, por ejemplo, en la unión va el 6, pero en la unión no voy a poner 4 veces el 6, porque se repite 4 veces, en la unión va una única vez. En la unión los datos no se repiten, tampoco en la intersección. Entonces es un ejercicio de programación relativamente complejo. Vamos a tener ahora sí, aquí tengo los datos de A, tengo los datos de B, y voy a crear un arreglo para todos los datos, que va a tener el tamaño de A más B. De modo que si aquí son 7 datos y aquí son 10 datos, pues este va a tener 17 datos. Y voy a guardar en este arreglo que se llama todos los datos de A, luego voy a guardar los datos de B, y ya en el arreglo todos me quedaron todos los datos almacenados. Noten acá que aquí puse desde la posición A.len más I, porque primero guardé los primeros, digamos, 7 datos. Ya para seguir guardando empiezo desde el octavo dato para adelante. Luego voy a ordenar los datos utilizando la función sort. Aquí lo hice con sort para que el código me quedara más cortico. Lo podríamos haber hecho utilizando el algoritmo bubble sort, que fue el que hicimos en clase. Este array.sort pues es algo que me permite ordenar datos de forma ascendente o descendente. Es muy útil, pero en el parcial no les serviría. Ya lo expliqué en alguna clase, ahorita volví y retomo esta parte. Luego de ordenarlos, voy a revisar cuántos datos no son repetidos. El contador de datos no repetidos va a empezar en 0. Y voy a comparar cada dato con el dato siguiente, o sea, el dato de la posición y con el dato de la posición y más 1. Si esos datos no son iguales, quiere decir que no es un dato repetido. Y yo porque sé que el dato lo tengo que comparar con el dato siguiente, porque los datos yo los ordené. Como los datos los tengo de esta forma, 3, 3, 5, 5, 8, 8, están de esta forma porque están ordenados de forma ascendente. Si el 3 está repetido, el siguiente 3 con el que va a estar repetido va a estar acá. Si el 5 está repetido, el siguiente 5 va a estar acá. Y lo mismo con el 8, y si por acá hay un dato único que es un 10, pues el dato 10 no va a tener en el dato siguiente otro 10. Esa fue la lógica que utilicé para detectar repetidos. Luego acá empecé a, bueno, aquí estaba haciendo el, si no es igual al siguiente, el dato no está repetido, así que incremento el contador. Luego lo que voy a hacer es que creo un arreglo que se llama unión, que va a tener el tamaño del contador. Y acá, por otro lado, estoy guardando en una variable que llamé temporal, que tiene el mismo tamaño que todos, estoy guardando los datos que no sean repetidos. Luego en el arreglo nuevo, que es el de unión, que ya tiene el tamaño correcto, voy a guardar esos datos que había tenido en temporal y luego imprimirlos. Si miramos, es un proceso muy largo, pero fue un proceso muy largo por el hecho de que yo este arreglo tuve que darle un tamaño inicial, luego contar los datos, crear otro arreglo, es un proceso más largo. Miremos cómo sería con listas. Con listas, primero no necesito darle el tamaño, entonces unión es una lista. En unión voy a agregar los datos de A con el comando .add, que es el comando que nos permite agregar datos a una lista. Luego agrego los datos de B con el mismo comando add. Y lo que voy a hacer es que voy a buscar los datos repetidos. Los ordeno todos, unión.sort. Voy a ir desde 0 hasta la cantidad de datos. Noten que ya es unión.count, no unión.length, porque ya es una lista y no un arreglo. Y si el dato es igual al dato siguiente, significa que está repetido, así que lo voy a eliminar. Le digo unión.remuévame el dato i. Y ya me queda eliminado el dato de esa posición. Luego muestro el resultado. Miren que el código es mucho más sencillo con listas que con arreglos. Acá tengo un ejercicio para practicar sugerido, que es el de encontrar la intersección de los datos, pero ya cada uno lo hará. Por ahora voy a empezar a entrar en más detalles del tema de las listas. Voy a poner acá una lista. La lista yo la puedo crear de lo que yo quiera. El tipo de dato del que voy a crear la lista va acá. Entonces acá le voy a decir que voy a crear una lista de datos enteros.
que se va a llamar edades y va a ser una nueva lista. Quiero agregar datos entonces voy a tomar edades.add y voy a agregar acá un 25, voy a agregar un 50, 45, cualquier dato lo puedo agregar acá. Y luego puedo recorrer esos datos para int i que va desde 0 hasta i menor a edades.count y más. Y muéstreme edades en la posición i, muy parecido a como lo hubiéramos hecho con una regla. Y me muestra todos los datos. Lo interesante es que yo igual puedo en algún momento agregar más datos, como bueno, ya quiero agregar más datos, edades.add, voy a agregar un 40 y voy a agregar un 30. Voy a hacer acá un mensaje que diga original. Y voy a volver a mostrar los datos, pero después de agregar los datos voy a llamar a este modificador. Y acá está, el original tenía esos datos, luego el modificador le agregué más datos. Inclusive puedo modificarlo más, yo puedo decirle que quiero que me elimine un dato, edades.remove, elimíneme el dato que esté en la posición 1, ese debería ser el 50. Y vuelve y muéstrame los modificados. Y aquí ya está todos los datos, luego después de eliminar el 50, así es como queda. Cuando yo elimino un dato, cuando elimino el 50, el 45 pues pasó para arriba, este pasó para arriba y así sucesivamente. Es lo interesante de los arreglos, es ese dinamismo de que podemos ir agregando o eliminando datos. ¿Qué dudas tienen? Ah, sí, mirando aquí la pregunta de Marisabel. Sí, lo podemos hacer con Bubble Sort. O sea, yo podría aquí... de hecho, tomemos estos datos de acá y ordenémoslos. Entonces, ¿cómo es el algoritmo de Bubble Sort? Voy aquí... Recuerden que en el parcial tienen acceso a internet. Lo que no deben tener abierto es su Git. Recuerden que pueden descargar el Git desde antes. Por internet no encuentra pues de todo. Bubble Sort y ya. Y ya alguien subió por acá el código de Bubble Sort. Entonces para no demorarme mucho copiando, pues voy a copiarme ese código y me lo traigo. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí lo hizo con la variable a, yo lo voy a hacer con la variable edades. Así que voy a buscar la variable a y la voy a reemplazar por la variable edades. Entonces reemplazar. ¿Me recuerdas tú cómo es que de eso? Que reemplazas todos los mismos valores por una cosa diferente. Sí, con control F. Control F yo puedo decirle, voy a reemplazar todos los punto y coma por ASDF. Reemplazar todo. Entonces ya, pues me reemplaza todos los punto y coma por esto. Si quieren dañar el código a alguien, le buscan control F y le reemplazan todos los punto y coma por algo que sea bien parecido al punto y coma. No sé, una coma, reemplazar. Y ya le van a aparecer un montón de errores cuando trate de ejecutarlo. Bueno, vamos acá. Me faltó reemplazar estos dos porque empecé desde muy adelante. Este de acá. Y ya, bueno, .length no me funcionaría, sino que .count, por lo que habíamos dicho. Este es la variable temporal. Y ahora sí vamos a mostrar los datos. Entonces otro ciclo for, pero ya para mostrar los datos, por y que va desde 0 hasta i menor a edades. .count y más, y vamos a imprimir los datos. Console.writeline, edades en la posición i. Y aquí si vemos ya están ordenados de forma ascendente. Si les quisiera de forma descendente, cambio esta desigualdad. Y ahí me quedaron de forma descendente. Entonces, miremos que existe el algoritmo sort. El algoritmo sort funciona, nos permite ordenar unos datos. Pero ¿cuál sería el problema de utilizarlo en el parcial? Que yo tengo más de un dato. Si miramos cómo era, yo tengo este dato de las edades y de los nombres. Si yo digamos le digo a las edades que se ordenen, ellas se ordenan,
pero entonces ya no van a corresponder con el nombre, ni con el ID, ni con el GPA. Supongamos algo como esto. Los nombres son aquí Ana, Catalina y Brian. Que veo que Brian aquí es súper directo. Brian así, directo y listo. Brian. Y edades, supongamos 19, 20 y 20. Pongamos edades diferentes para poder que me dé 25. Supongamos que yo lo quisiera ordenar, de hecho pongámoslo más desordenado. Supongamos que yo lo quisiera ordenar de forma ascendente. Entonces yo le puedo utilizar el comando que yo utilicé aquí en el ejemplo, que era este de .sort, array.sort, esta línea de acá. O si estoy en una lista, el nombre de la lista, .sort. ¿Cuál es el problema de yo hacer esto? Cuando yo le digo aquí ages.sort, el resultado, no era así, era array.sort y entre paréntesis ages. El resultado que me va a quedar es que me van a quedar ordenados, me va a quedar 19, 20, 25. Pero los nombres quedaron igual. Entonces originalmente Ana tenía 20 años, Catalina 19 años, Brian tenía 25 años. Pero después de ordenarlo ya quedó que Catalina tiene 19 años, perdón, Ana tiene 19 años y Catalina 20. Miren que me quedaron trocados estos dos. ¿Por qué me quedaron trocados estos dos? Porque si yo ordeno este sin tener en cuenta este, ya estoy dañando el orden de los datos. Por eso utilizar esas funciones de sort no nos van a servir y debemos hacerlo con el algoritmo que hemos hecho con el sort. ¿Cuál sería la diferencia acá? Que a medida que ordene las edades también voy ordenando los nombres para garantizar que no me queden desordenados, que fue pues el ejercicio que hicimos para clase. Y yo igual pues también lo expliqué durante la clase del viernes pasado. ¿Qué otras dudas tienen? No quedan más dudas, súper bien. Entonces lo que queda es, ya les envié el enunciado igual por si lo quieren ir revisando, pues vayan pensando en cómo harían este ejercicio de práctica que les compartí. Vayan mirando, no, o sea, como les digo, no es tan diferente el parcial a esto. Sin embargo, si miran aquí el nombre, dice estadística y conteos, porque normalmente les pido calcular algún dato estadístico. Les puedo pedir, por ejemplo, que encuentren la mediana. Les puedo pedir que encuentren el promedio o que encuentren la desviación estándar. Les recomiendo mucho que practiquen el ejercicio de la mediana. Eso lo he puesto en varias versiones del parcial. O sea, no puedo decir que va a estar en el parcial de ustedes o no, porque no he preparado el parcial. Todavía no sé qué les voy a poner. Pero el ejercicio de mediana lo he puesto, históricamente lo he puesto en varias versiones del parcial. Y sacar la mediana es un poquito más difícil porque la mediana, primero, implica ordenar los datos. Segundo, aparte de ordenar los datos, necesito calcular la mediana diferente dependiendo si la cantidad de datos es par o es impar. Porque si son 5 datos, después de ordenarlos, el dato es el que está en la mitad. El que queda, pensemos en como 5 datos y pongo la mano al frente. La mediana es el dato que esté en la mitad, el dedo que queda en la mitad. Pero si son 4 datos, pongan 4 dedos y miren cuál es el dato de la mitad. No hay ningún dato de la mitad. Lo que tengo que hacer es promediar los dos datos que están en la mitad. Así es como funciona la mediana. Pero si ya lo tienen hecho un código que calcula la mediana, pues durante el parcial pues les va a rendir más. Es más o menos la lógica. ¿Alguna pregunta antes de que terminemos? ¿No? Nuevamente el tema de listas es opcional, pero considerando ejercicios como el segundo y el tercero, podría ser que les quede más fácil hacerlo por listas que por arreglos. Bueno, no, de hecho, sobre todo el tercero no, porque son fijo 3 datos. El cuarto y el quinto sí son mucho más fáciles si los hacen por listas, para que revisen bien el tema y traten de hacerlos de una vez por listas. Eso era todo.